Hola, yo soy Camila Helen López y bueno, este video trata sobre la macroeconomía y yo voy a estar hablando un poquito sobre dos economistas muy influyentes de la historia, que son Keynes y Milton Friedman. Bueno, yo voy a hablar sobre algunas de sus ideas principales y también voy a hablar un poquito sobre lo que fue la crisis del petróleo y bueno, y cómo afecta todo esto globalmente. Bueno, voy a hablar primero sobre su biografía. Bueno, el nombre completo es John Maynard Keynes. Nació el 5 de junio de 1883 en Cambridge, Reino Unido. Fallece el 24 de abril de 1964 en Tilton, Sussex, Inglaterra. Y algo más que tengo para agregar es que a él se lo consideraba el fundador de la macroeconomía moderna. Ahora sí, voy a hablar un poquito más. Bueno, Keynes es quien revoluciona la economía mediante la Gran Depresión, que fueron en los años 30. Y también Keynes argumentaba que las crisis económicas se podían resolver mediante la intervención activa del Estado. Para Keynes, el gasto público y la inversión de la infraestructura eran claves para estimular la demanda agregada y poder generar empleo. En su obra más famosa, La teoría general del empleo, el interés y el dinero, Keynes propuso que el mercado no siempre se autorregula y que necesita del Estado para poder evitar las grandes crisis económicas. Bueno, ahora le vamos a dar continuidad y a la vez voy a hablar un poquito sobre la biografía de Milton Friedman. Milton Friedman nació el 31 de julio de 1912 en Nueva York, Estados Unidos. Fallece el 16 de noviembre de 2006 en San Francisco, California, Estados Unidos. También Milton Friedman es el principal defensor del monetarismo, que surgió así como una respuesta hacia Keynes. Milton Friedman creía que la economía se podía regular mediante a través de la política monetaria, es decir, controlando todo el dinero que hay en circulación. Según él, el gasto excesivo del gobierno era peligroso ya que generaba inflación excesiva. Bueno, y su enfoque se centraba más que nada en dejar que el mercado libre funcionara con la menor intervención estatal posible. Bueno, y una comparación rápida de los dos es que Keynes abogaba por el gasto público para poder salir de todas las crisis y Friedman confiaba que en el control de la inflación y el mercado libre eran más efectivos para poder mantener la estabilidad económica. Bueno, y ahora voy a hablar un poquito sobre la crisis económica de los años 70, dando así un contexto histórico y geográfico. Bueno, esta crisis fue uno de los eventos más importantes sobre el siglo XX, 1973. Los países operados por OPEP, que son liderados por Arabia Saudita, deciden reducir drásticamente la producción que había del petróleo. Esto fue una respuesta hacia el apoyo de Estados Unidos y otros países occidentales e Israel en la guerra de Yom Kippur. El petróleo subió hasta un 400%, afectando así a todos los países europeos occidentales, a Estados Unidos y a Japón también. La crisis provocó un fenómeno conocido como estanflación, una combinación de estancamiento
económico con alta inflación. Rompe con los modelos económicos tradicionales, ya que según Keynes no era común que la inflación y el desempleo alto coexistan. Las economías que eran más desarrolladas presentaron varios desafíos, como por ejemplo que la recesión y el aumento de todos los precios. Desde el enfoque keynesiano, la solución que había era reducir el gasto público para poder estimular la economía y reducir un poco el desempleo. Sin embargo, esto aumentaba el riesgo de agravar la inflación. Friedman, por otro lado, propuso reducir el gasto público, controlar estrictamente la oferta del dinero y dejar que el mercado se pueda regularizar por sí solo. Sin embargo, implicará una desaceleración económica a muy corto plazo. Bueno, la reflexión que yo puedo dar sobre esto es que la crisis del petróleo marcó un antes y un después sobre la macroeconomía. También que Keynes, la propuesta keynesiana empieza a perder valor frente al monetarismo de Friedman. Y que Friedman comienza a ganar popularidad en los años 80 con los líderes Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Bueno, ahora voy a hablar un poquitito sobre lo que puse en el cuadro sinóptico, porque se ve muy grande, no sé cómo hacer para que sea más pequeño. Empecé con el título macroeconomista, que es Keynes y Friedman. Por abajo puse a Milton Friedman, macroeconomista, y uno de los ítems, hay tres, son control de la oferta monetaria, mercado libre y evitar la inflación. Por otro lado, puse a Keynes, que es la teoría general. También tiene tres ítems, que es la intervención estatal, estimular la demanda agregada y las políticas fiscales expansivas. Por otro lado, yo puse la crisis del petróleo de 1973, que le puse dos ítems y que cada una de estas es la reducción de la producción de la OPEP y el otro ítem es la guerra de Yom Kippur. Seguimos con la crisis del petróleo, que estas son las consecuencias, y tengo dos ítems, que es la estanflación, que es la inflación más el desempleo, y el otro ítem es la crisis económica global. Al otro costado están las respuestas de cada uno de los economistas, que empieza Keynes con el gasto público para poder reducir el desempleo, y por el otro lado está Friedman, que es el control monetario y la reducción del gasto estatal. Así que esto es todo y eso.